Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Empieza el primer programa de este año del Envite, como saben, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que se va a debatir sobre lo sustancial, lo fundamental de estos últimos días aquí en Canarias, un programa que sigue con su andadura habitual, solo hay un cambio, ya lo han podido comprobar Carmelo Rivero, el habitual conductor de este programa durante mucho tiempo, pues ya no está al frente de este programa. Le deseamos, por cierto, todos los éxitos al maestro porque ha decidido pues llevar a cabo otra carrera y le deseamos todos los éxitos del mundo. Pero lo demás no cambia absolutamente nada, como ven, esta mesa amplia donde vamos a debatir durante los próximos 45 minutos de lo fundamental que ocurre en Canarias, y ya también nos acompañan, estoy acompañado por 4 políticos que me van a ayudar a interpretar la actualidad regional y que enseguida paso a presentar. Saludamos a Pedro Quevedo, es diputado de Nueva Canarias y secretario de Comunicación de Nueva Canarias. Señor Quevedo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido al programa. Muchas gracias, muy amable. También nos acompaña hoy Javier Abreu. Hola, Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bien hallado. Es el secretario general del PSOE en La Laguna y candidato a la alcaldía. Maribel Oñate. Hola, Maribel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Diputada del Partido Popular, y también nos acompaña Nicolás Gutiérrez, portavoz de Coalición Canaria por la Isla de Fuerteventura. Señor Gutiérrez, hola, buenas noches. Buenas noches, diputado por la Isla de Fuerteventura y portavoz de Educación. Buenas noches, un placer estar compartiendo contigo y con los compañeros en esta noche. Bueno, pues ya están los 4 invitados que vamos en un ratito a debatir lo sustancial de estas últimas horas en Canarias, pero para debatir tenemos primero que presentar los temas y hablar sobre los asuntos que han marcado la semana, y para eso saludo a mi compañera Emilia González. Hola, Emilia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Muchas Eugenio. gracias. Muchísima suerte. ¿Qué tal? Muy buenas noches a ustedes. Por cierto, al compañero y amigo Carmelo, también mucha suerte en esa nueva andadura. Bueno, pues como decía Eugenio, han sido muchos los temas que se han debatido, de los que se están hablando a lo largo de esta semana. Y esta semana ha sido también complicada en las urgencias de los hospitales canarios. El pico de mayor repunte de casos de gripes ha coincidido además con la llegada de calima y los problemas de salud que el polvo en suspensión pues trae consigo. Se han tenido que habilitar más camas en los hospitales. El Servicio Canario de Salud ha reforzado el personal en la atención primaria y hospitalaria de las islas, pero en algunos casos pues no ha sido suficiente. Estamos ante un problema que se repite en toda España, según el gobierno canario. Nuestros invitados nos dirán qué soluciones se pueden aportar. Bien, pues una solución podría ser, y estamos ante una vieja reivindicación canaria, recibir el dinero que el gobierno autonómico reclama al Ejecutivo de Rajoy por el déficit de financiación. La consejera de Sanidad ha aprovechado la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada este miércoles en Madrid, a la que asistía por primera vez el recién nombrado ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para recordar que el archipiélago acumula un déficit por parte del gobierno español de unos 2.400 millones de euros en materia sanitaria. Como decimos, una vieja reivindicación. ¿Se corregirá algún día el déficit financiero que reclama el gobierno canario? Bien, Eugenio, pues la pregunta está en el aire. ¿Se corregirá ese déficit? Vamos a dar respuesta a esa pregunta. Se la traslado a Pedro Quevedo. Señor Quevedo, ¿se va a corregir alguna vez este déficit con Canarias? No, vamos a ver una primera cuestión. Cuando estamos hablando de la financiación de los servicios públicos, y ni más ni menos que del sanitario, en un escenario importante de crisis y de recorte de los grandes servicios públicos, que es lo que ha caracterizado precisamente esta etapa, lo que tenemos que decir es que frente a la insuficiencia financiera crónica que han tenido los servicios sanitarios desde que la Ley General de Sanidad en el año 86 se puso en marcha, porque se suele decir que los recursos son infinitos, las necesidades son infinitas, los recursos no. Siempre ha sido insuficiente la financiación sanitaria en unas épocas más que en otras. En la actualidad hay una cuestión primera: las políticas restrictivas en escenarios de crisis, cuando la gente más necesita ayuda de los servicios públicos, lo que hacen es castigar a la gente que peor lo pasa y deteriorar servicios públicos, como es el caso del sanitario. Esto es punto 1. Punto 2. La insuficiencia financiera se resuelve, para empezar, con una justa financiación autonómica. Canarias pierde todos los años en torno a 820 millones de euros por una financiación autonómica injusta que ya reconoce todo el mundo, desde el señor Soria, por poner a alguien del Partido Popular, en su momento, a creo que todos los demás.
Ese dinero va especialmente a financiar servicios públicos, por lo tanto, con ese dinero de menos, más una deuda acumulada, que en mi opinión es un tema enormemente discutible, nos permitiría estar hablando de un escenario mejor. Y luego está la cuestión del dimensionamiento de los servicios. No se pueden calcular los servicios por acontecimientos agudos como el que se acaba de producir con la calima. No se pueden dimensionar los servicios públicos así. Lo que hay que dar es una respuesta, que es distinta. Eso afortunadamente la calima, aunque este año yo no recuerdo una cosa como esta, no pasa todo. Enseguida volvemos con usted, que tendrá más turnos. Señora Oñate, ¿usted cómo lo ve? ¿Cree que el Estado maltrata a Canarias en cuanto a la financiación sanitaria? Bueno, yo creo que la cantinela de que el Estado maltrata a Canarias, como si fuera el cuento de la madrastra, yo no voy a entrar en ese tema porque lo encuentro una cosa algo infantil. En el 2009 se pactó en el Congreso de los Diputados una financiación que llevó el Partido Socialista para todas las comunidades autónomas, que tocaba revisar en el 2014 y no se ha revisado por la situación económica. Se está alargando un poquito el tiempo porque el momento es delicado todavía en ese incipiente sostenibilidad y crecimiento que estamos, y por lo tanto pues habrá que revisarlo. En su día Trinidad Jiménez dijo que no había deuda pendiente con Canarias. Sí hay una deuda pendiente con Canarias y los canarios nos merecemos actualizar y revisar esa deuda. Pero dicho esto, también tengo que decir que hay que planificar mejor. Es decir, en época de crisis tú tienes menos dinero, pero entonces tienes que invertir mejor. Nosotros en Tenerife hay 2 hospitales ahí danzando desde el año Catapún Chinchín que no acaban de hacerse, y la acumulación en el universitario y en la residencia de la Candelaria es muy grande, sobre todo en los picos. Entonces yo creo que primero hay que gastar, el dinero que tenemos lo tenemos que gastar mejor, y hay que prever, que creo que otras comunidades autónomas lo han hecho, una propuesta para casos concretos en que se acumulan, tener una alternativa B para estos casos y no tener las personas como están. Seguimos preguntando a la mesa. Javier Abreu, ¿cómo lo ve? Pues lo veo mal porque, para empezar por alguna parte, quien firmó la financiación de la comunidad autónoma o en representación de la comunidad autónoma anteriormente, el acuerdo que hacía referencia a Maribel, era precisamente el vicepresidente del gobierno, el señor Soria. Lo primero. Lo segundo, ¿cuesta lo mismo una cama en Canarias que una cama en Madrid o en Valencia? No cuesta lo mismo, somos islas y tenemos un territorio fragmentado. Por tanto, el ingreso del Estado a la comunidad autónoma tiene que ser mayor que el resto de las comunidades. Tercero, en Canarias se han cerrado hospitales, se han vendido hospitales, se han privatizado como ha pasado en Madrid o en Valencia. No. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos 3 años desde que llegó el gobierno del Partido Popular? Recortes, recortes y recortes. Pero recortes para allí donde yo no estoy gobernando, o recortes para las comunidades que no me son afines o que no me caen bien. Porque es verdad que han recortado en educación o en sanidad, que es el caso que estamos hablando, pero no han recortado en el AVE. El AVE, acabamos de ver unas noticias hace unos días, han puesto un montón de miles de millones de euros para financiar el AVE. Hay aeropuertos en la península que están cerrados, que al día de hoy no han entrado ni un solo avión. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular? Allí donde yo estoy gobernando, allí donde están los míos, les pongo dinero, allí donde no están los míos, les aprieto el cinto y les meto recortes. Si deja de venir dinero, no podemos, desde luego, atender la sanidad pública, que es el deseo de todos los canarios. Nicolás Gutiérrez, ¿cuál es su opinión? Yo, en relación con el tema que plantean ustedes, si vamos a cobrar este dinero que nos adeuda el Estado, evidentemente creo que con este gobierno del Partido Popular no va a ser posible. Yo difiero con lo que acaba de comentar la compañera del Partido Popular en relación que hay que gestionar bien y después vendrán los ingresos. No, los ingresos tienen que venir, lo que nos debe el Estado tiene que venir. Recuerdo que en el año 2002 al 2009 eran 1.400 millones los que debía el Estado y eran reclamados, lo tengo aquí, por el Partido Popular en su momento, estando en el gobierno de Canarias, gobernando junto con Coalición Canaria. Creo que ha quedado claro quién firmó en su momento la financiación. Javier lo acaba de comentar y fue el entonces consejero de Economía y Hacienda, el señor Soria. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos de Coalición Canaria, lo que pedimos desde Canarias, creo que todos los canarios, que nos hagan el ingreso de los 1.400 millones que nos deben, que después con eso nosotros nos dedicaremos a gestionar bien que sea ello y se seguirá haciendo, porque lo importante, creo que aquí nosotros estamos haciendo una política, se está haciendo una política desde el gobierno de Canarias que no está
yendo en contra de las personas más necesitadas, no está yendo en contra de los servicios sociales, no está yendo en contra de educación, y estamos luchando por mantener aquello que representa el bienestar de todas las personas, que es lo que de alguna forma se está cargando el Partido Popular. ¿Me permites una precisión sobre lo de Soria? Ahora les dejo un segundo turno a los cuatro, pero sí quiero plantear un asunto, porque los canarios que nos están viendo dirán, pero ¿esto alguna vez se va a solucionar? Porque esto es una reivindicación antigua. También cuando gobernaba en Madrid y eran consejeros otros en Canarias, también esa reivindicación existía. Es decir, que no es una reivindicación nueva. La pregunta es, ¿esto algún día, Javier, se va a solucionar? Sí, se va a solucionar cuando los canarios y los españoles echemos al Partido Popular del gobierno, que es la esperanza que tenemos todos, porque los recortes no pueden ir en épocas de crisis a los más desfavorecidos. Tendrá que ir, en todo caso, en el peor de los casos, por igualdad de condiciones. Yo creo que tiene que ir los recortes a quien más tiene y no a quien menos tiene, pero en el peor de los casos a igualdad de trato entre todos los españoles. ¿Se ha tratado igual a la Comunidad de Madrid o a la Comunidad Valenciana que a Canarias? No. A la Comunidad de Madrid se le da el doble para sanidad que a la Comunidad Canaria por habitante, no teniendo un territorio fragmentado, o en Valencia. ¿Se han privatizado hospitales en Canarias? No se han privatizado en estos 3 años. ¿Lo han hecho en Madrid y en Valencia? Sí lo han hecho. Han despedido a miles de funcionarios públicos, a miles de buenos profesionales de la sanidad pública. Javier, por orden de Rajoy, los han despedido y en la mejor época de su vida. Ese es también un problema que existía también en otros gobiernos también del PSOE, cuando gobernaba. Sí, la diferencia es que anteriormente se debía, no estamos en crisis, y se debía 1.400, ahora se debe 2.400 millones de euros, con una financiación irregular en comparación con el territorio peninsular. Maribel Oñate, bueno, vamos a ver. es que Javier simplifica mucho y dice, echar al PP y se arregla todo. No, Javier. A ver si gobernamos bien, a ver si gobernamos bien y menos culpas a los demás, porque aquí te puedo sacar el cuento. Te puedo sacar gobiernen bien y así no les echarán. Te puedo sacar un listadito del Comunidad Autónoma de gastos innecesarios que podían ir a la sanidad y la gente lo sabe. Y te voy a decir una cosa, el Congreso de los Diputados no estaba Soria. Aquí está Quevedo, que está en el Congreso de los Diputados, Pedro, y puede decir, se llevó una ley de financiación al Congreso de los Diputados. Firmada la llevó el Partido Socialista y la apoyó Coalición Canaria, con los votos de Coalición Canaria. Y el señor Soria no estaba en el Congreso de los Diputados. Firmada por Soria, estaba no aquí. mienta. No. Firmada por Soria. Firmada por Soria, no Soria mienta. tiene que aceptar lo que se aprueba en la ley que se aprueba en el Congreso. No, Maribel. Es una ley. Soria firmó, perdóname un segundo, Soria firmó ese acuerdo de financiación en las comunidades. Era vicepresidente y el presidente era don Paulino Rivera. Y le obligó a firmar. No vamos a personalizar. Es el que manda en el gobierno. Y le obligó a firmar. Manda en el gobierno. Pero firmó. Mira Pedro cómo Quevedo, manda. usted que está en Madrid, en el Congreso, que los tiene cerquita, ¿usted allí ve alguna voluntad de que esto se arregle? Claro. O igual, acuerdo igual que aquí, que ha visto aquí ahora en este momento. No. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que a lo mejor será porque como uno está de Nueva Canarias y no ha tenido la oportunidad de estar en estos líos, pero vamos a ver lo que es verdad. Sí lo han tenido porque tu presidente o tu líder, Román Rodríguez, ha sido presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, con Coalición Canaria. No, pero yo ahora me interesa hablar de Nueva Canarias, vale. entre otras cosas porque si no da la sensación de que somos los mismos los que no lo somos, estaría mal. Sí, pero no engañaríamos a la gente. No pensemos que los espectadores no tienen memoria. Lo que es evidente es que hubo un acuerdo en Canarias, Canarias firmó un acuerdo de financiación erróneo. Y estaba de presidente don Paulino Rivera y de vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda el señor Soria. Esto es lo que es verdad. Y si alguien me dice que es que los vicepresidentes aquí pueden hacer lo que les apetece, pues bien. Yo creo que aquí ha habido una revisión de las posiciones y yo conozco gente de Coalición Canaria que reconoce ese error. Tampoco pasa nada. Oye, el problema ahora ya no es este. El problema es que esto no se resuelve. Y el escenario que yo veo en Madrid, que los nacionalistas vemos en Madrid, porque en este tema Ana y ahora y yo estamos trabajando absolutamente a la unísono, la defensa de los intereses de Canarias en un escenario muy adverso para nuestros intereses. No hemos conseguido vislumbrar un solo acuerdo que permita acabar con el maltrato financiero de los servicios públicos en el Estado español y especialmente en Canarias. Porque esto de los 800 euros de menos al mes es mucho dinero, muchísimo dinero, y al año, perdón, y claro, 800 millones de euros menos al año es lo que llevamos soportando hasta que no se cambie la financiación autonómica. El señor Montoro ya lo reconoció
y ahora el problema es que ahora no tiene tiempo, y si no, que lo reconozca no es suficiente, lo que hay que hacer es cambiar las cosas. Bueno, pues Nicolás, sí, última bueno, yo valoración y cambiamos de asunto. Que la señora Oñate, igual que yo, estoy en el Parlamento y hemos oído en distintas ocasiones, se le ha presentado documentación y escrito en el que aparece la firma de José Manuel Soria en este documento cuando se firmó la financiación. Se ha reconocido por parte de Coalición Canaria, como bien ha dicho Pedro Quevedo, que fue un error esa financiación y se ha reconocido y hasta, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que estar siempre mendigando y echándonos en cara ese error que se cometió en un momento. Somos humanos, podemos cometer errores y los reconocemos. Lo que ocurre es que nosotros no solo pedimos que se pague los 2.400 millones, que son 200 millones menos de lo que tiene el Servicio Canario de Salud, el presupuesto que tiene el Servicio Canario de Salud, cuidado con eso, sino que también nosotros pedimos una financiación justa, no más que nadie. Pedimos la financiación que nos corresponde, que no se nos está dando ahora y se nos está realizando un maltrato soberano por parte del gobierno de España. Bueno. Pero nunca te oigo hablar de gastar mejor. Sí, Maribel, no te oigo de gastar te lo dije bien. Antes. Páguennos esto y nosotros estamos gastando bien. Y lo que estás gastando bien. Pero sabéis lo que va a decir, no estamos cerrando hospitales. Pero están gastando bien el dinero. Maribel, no celebran cumpleaños. Ya, este debate. No celebran cumpleaños, no celebran fiestas, no tienen Jaguar en la puerta del ministerio, ni en la puerta de la casa de la ministra. Claro que se ha gastado bien. De un conflicto abierto. Lo que pasa es que la anterior ministra no. A ver, No, esa es la diferencia, Maribel. Póngamelo fácil el primer día, Maribel. Se mantienen muchos chiringuitos Maribel. abiertos. Sí, chiringuitos que tenía ella montado. De un debate a otro que tampoco se ha solucionado y que también genera, digamos que, discrepancias entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España, y nosotros, Emilia, que también la educación. Efectivamente, Eugenio. Otro tema de discrepancias con el gobierno español es la aplicación de la LOMCE. Esta semana hemos vuelto a ver las diferencias entre algunas comunidades y el ministro de Educación en la mesa sectorial de educación celebrada en Madrid este miércoles. Canarias, Andalucía y Asturias no descartan acudir a los tribunales por lo que consideran malas prácticas del ministerio para la aplicación de la LOMCE. Y otro asunto también muy esperado, desde el 2013 no se producía una oferta pública de empleo en materia de educación. 344 plazas entre maestros, profesores de secundaria, Escuela Oficial de Idiomas y técnicos de formación profesional se ofertarán este año en Canarias. Se espera que a finales de junio se puedan realizar esas pruebas. Es el máximo que nos han permitido. Seguimos insistiendo, de hecho se presentaron enmiendas a la ley de presupuesto en esa dirección, pidiendo que se ligara al objetivo de reducción de la tasa de interinidad. No prosperaron esas enmiendas y seguiremos insistiendo en próximas negociaciones para las próximas leyes de presupuesto, que creemos que el objetivo debe ser la reducción de la tasa de interinidad. Y otro asunto aprobado recientemente esta misma tarde en Consejo de Gobierno. Al final, el Gobierno canario autoriza la construcción de hoteles de cualquier categoría en las islas siempre y cuando se cumplan con los requisitos de calidad establecidos. Los establecimientos hoteleros deberán ser construidos sobre suelo urbano turístico y ser ecoeficientes. Si se incumplen esos requisitos, el consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, ha dicho que las sanciones irán desde los 30.000 hasta los 300.000 euros. Estos establecimientos se tienen que realizar, como ya pasaba con la previsión que se tenía para los hoteles de 5 estrellas, en suelos urbanos, turísticos, calificados turísticos, y que hayan obtenido esa condición de urbano porque hayan hecho los deberes de urbanización y de equidistribución. Por tanto, en suelos ya clasificados, categorizados, pero además urbanizados. Bueno, enseguida hablamos de este asunto, vamos a retomar el primero, que era el de la educación. Nicolás, ¿ustedes qué le reclaman al Estado? Bueno, nosotros hemos estado siempre en contra de lo que es la ley de educación, la LOMCE. De un principio nos hemos opuesto en el Parlamento y nos hemos puesto también en el de Canarias y en el de España también a través de la actuación del grupo que tenemos allá, Nueva Canarias y Coalición Canaria. Nosotros, por lo tanto, no hemos avalado la LOMCE por distintos motivos que ya en su momento hemos desarrollado y hemos expuesto públicamente, porque no creíamos que había sido ni consensuada, ni había sido tenido en cuenta las comunidades educativas, ni se estaba valorando la labor que se estaba desarrollando y que no había principalmente dado tiempo para que la anterior ley se pudiese evaluar y se pudiese tener como punto de partida. Evidentemente, también en el espacio en que el Estado está imponiendo
cómo se debe desarrollar y cómo se debe de hacer este desarrollo, pues estamos en contra también de primero, de lo que era la formación profesional básica, Maribel lo sabe porque lo hemos discutido muchas veces en el Parlamento, y también el tema que nos está ocupando y que no es otro que el Estado ahora mismo ha aprobado el día 3 de enero, creo que fue, los currículum de la educación secundaria y bachillerato, y que evidentemente no da tiempo de ponerlo en marcha para el inicio del curso 2015-2016. Por lo tanto, estamos pidiendo que una ley que va a ser derogada, porque lo han dicho todos los partidos políticos, se siga empeñando por parte del Gobierno en ponerla en marcha y continuar con ella. Señora Oñate, yo le pregunto, ¿cuál es la prisa que tiene el Partido Popular para sacar esta ley más pronto que tarde? Vamos a ver, hay unos objetivos europeos para el 2020, quedan 5 años. Empezaron estos objetivos en Lisboa para el 2010 y no se cumplieron, y lo que han hecho es prorrogarlo hasta el 2020. Esos objetivos te dicen, con los estudios internacionales y con los datos que se tienen, que están todos bien cualificados, que cómo está España y cómo está Canarias. Es más, el gobierno de Canarias, con don Paulino Rivero, le pagó 60.000 euros extras al informe PISA para que hiciera un informe específico de Canarias. ¿Y qué dice ese informe de Canarias? Y el general europeo y todos los informes que tenemos, que son datos concretos, que estamos a la cola de la cola. En el pupitre final estamos los canarios. ¿En qué? En comprensión lectora, en matemáticas, en ciencias, en una serie de formación que tienen que tener los alumnos. ¿Qué es la ley de mejora de la calidad educativa? Mejorar algunos artículos de la LOE para que todo esto pueda caminar y podamos unificarnos a iguales con los chicos europeos, con los chicos y las chicas europeas. Usted que es profesora, ¿es viable en tan poco tiempo aplicar esta nueva ley? Hombre, y que tenga resultados. Vamos a ver, Nicolás, perdona que te diga que han sido un poco vagos los del gobierno en educación. Por favor. Porque tú me dices que en enero tenían los currículum, en junio. ¿Cómo han llegado otras comunidades autónomas? Un borrador que han cambiado ustedes cuando lo han llevado en diciembre. Está casi igual el borrador. Está casi igual el borrador que de lo que sería un igual. Te voy a decir una cosa. ¿Cómo es que llegan las demás comunidades autónomas? ¿Es que los canarios somos más tontos? No, lo que quieren hacer no es más tonto. ¿Por qué las comunidades autónomas, las demás han llegado? Vamos a seguir repartir el juego para que hablen todo. Termino. No me gusta oír tanto hablar de ver, que pueden hablar lo que quieran, como que no hablen de los alumnos. Nadie habla de los alumnos. Y los alumnos, simplificar el currículum, simplemente simplificar el currículum y hacerles la comprensión lectora mejor, le ayudan todas las asignaturas. Y es bueno para los chicos, para la escuela pública y para los padres que no pueden pagar profesores particulares. Pero para ser pragmático, le pido brevedad, usted que es profesora, ¿esta es una buena ley para el alumno? Es una ley maravillosa. Perfecto. Javier, siendo del Partido Popular, no va a decir lo contrario, no va a decir lo contrario. Pero dado que dice, ¿por qué no atender a los chicos? ¿Por qué no pensar en los chicos? ¿Por qué no hablar en los chicos? ¿Por qué no escuchar a los chicos, Maribel? Ya los han escuchado. A los chicos y las chicas, no. El gobierno de España no los ha escuchado. Sí, tengo la relación. ¿Me vas a dejar hablar? Pero no vas a ser educada conmigo y me vas a dejar hablar. Pero di la verdad. ¿Pero me vas a dejar hablar? Di la verdad. Que si me vas a dejar hay hablar, un listado ¿tu verdad o la verdad de los demás? No, la verdad de los que se recibió. Déjame hablar. Él recibió a todos los colectivos de estudiantes, chicos, hay que decir las cosas. Pero déjame hablar, no seas así, déjame hablar. Te dejo 2 minutitos nada más. Vale, gracias por la tolerancia, Maribel. Va a ser ella la moderadora a partir de ahora, creo. Va a ser Maribel la moderadora, que es la que reparte el juego. Te va a quitar el puesto. A ver, Javier. Mira, vamos a poner algunos datos. Primero, no han escuchado a la comunidad educativa. No la han escuchado. Tienen a toda la comunidad educativa en contra con esta ley. Sí, a toda. No. Absolutamente. Maribel, déjame hablar. Pero si no es verdad. Pero chica, déjame hablar. Luego me lo debate. Maribel. Han echado a toda la comunidad educativa en contra. Todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados y los que no están en contra de esta ley, porque han pasado el rodillo del Partido Popular. Pero te voy a dar 3 datos. Mira, el primero. Cuando llegó el gobierno de Rajoy, ha reducido el presupuesto de educación en un 21%. Esto a lo mejor suena mal a mucha gente. Eso significa 5.200 millones de euros menos para educación. 5.200 millones. Profesores, de cuando llegó Rajoy al día de hoy, hay 30.000 profesores menos. Profesores y profesoras, 30.000 menos. Te doy otro dato. El IVA, el año pasado, el presupuesto de Rajoy, lo que hizo fue incrementar el material escolar del 4
al 21%. Claro, ¿esto a quién afecta? ¿Al señor que vive en un chalet y que tiene unos ingresos de 3.000, 4.000 euros? No les afecta prácticamente para nada. Al que es una pensión media, una pensión baja, a un trabajador, a las clases medias, a eso es lo que le han hecho daño a ustedes. Porque ustedes han trabajado esta ley pensando en los ricos y no pensando en las clases medias ni en las clases trabajadoras de este país. Para desmantelar el sistema público sanitario y el sistema público educativo, que es lo que ustedes han buscado. Pedro Quevedo, y yo me pregunto, ¿y de aplicarse esta ley, cómo se va a financiar? Claro. Hombre, yo tengo que decir una cosa primero. Bueno, se va a financiar de ninguna manera porque en un contexto de restricción presupuestaria para lo que es necesario para mantener funcionando con unos elementales estándares de calidad del sistema, esto no llegamos. Imagínate financiar retos nuevos. Esta fue una de las cosas que le dijimos todos los grupos políticos, menos la Unión del Pueblo Navarro, al señor Wert a lo largo de los debates. Yo defendí la enmienda de nuestra enmienda a la totalidad a este proyecto. 5.200 millones menos. Claro. Yo no recuerdo un caso de aislamiento político como el del señor Wert. No recuerdo ningún caso como este. Mira que uno ha visto, ni el señor Gallardón, es decir, el señor Wert, mira, con la LOMCE en la mano, Einstein nunca hubiese formulado la teoría de la relatividad especial. ¿Por qué? Porque fue un alumno torpe en sus primeras etapas. Los ideólogos de Maribel estaban en contra de esto. Entonces aquí lo que hay es una segregación que está más que discutida. Existe una disminución presupuestaria gravísima con la que no pueden funcionar los servicios públicos. Y existe algo dramático que es lo que justifica las cosas. Cuando uno dice tasa de reposición del 10%, lo tengo que explicar porque yo creo que la gente no sabe lo que estamos diciendo cuando decimos esto. Mire, eso quiere decir que si hay 10 profesores y profesoras en un centro y se jubilan los 10, llega uno nuevo. Eso significa una tasa de reposición del 10%. Del 50% como está ahora. Pues si hay 10 y se jubilan todos, quedan 5. ¿Usted cree que con eso se estimula el sistema educativo público? Bueno, pasando las clases de 20 personas a 40, con 30.000 maestros menos. A ver, yo tengo que decir, medio minuto para Javier y pasamos al tema. Vamos a ver, medio minuto, Maribel, ¿eh? Segregar no es lo que tú estás diciendo. Y también segregar Nicolás. Es mandar la mitad de los alumnos al paro sin terminar la ESO. Eso sí es una segregación. Y cuando más dificultades las familias, más chicos sin terminar la ESO. Y ahora con la FP básica, con la FP dual, en comunicación con lo laboral, con toda esa flexibilidad del sistema, de las pasarelas, va a poder retenerse más tiempo el alumno en el sistema. Yo no me interesa ver como personaje, yo no miro a ver, yo miro el sistema que va a ayudar a estos chicos. Y el sistema realmente, si usted lo mira, es bueno porque copia lo que están haciendo en Europa. Maribel. Es que copia lo que están haciendo en Europa. Javier. Es que ahora resulta que no somos europeos. Maribel. Perdón, me callo. Maribel, si somos europeos, lo somos con todas las consecuencias. Pues claro. Ningún país de Europa, excepto Grecia, ha recortado 5.200 millones de euros menos para la educación pública. ¿Y tu consejero cuánto rebajó? Ustedes los han hecho. ¿Tu consejero cuánto rebajó estos años? Terminar. ¿Pero cuánto rebajó José Miguel Pérez? Déjame terminar. Pero di la verdad. No se están enterando de nada. Si hablamos toda la vez, en casa no se van a enterar de nada. Entonces, a Maribel no se le puede decir nada porque vamos a respetarlo. Los españoles, Javier, concluye. Los españoles estamos todos equivocados. Todos. No. Sí, Maribel, déjame terminar, chica. Oye, no es posible contigo hoy, Hay muchos españoles en su café casa expreso que opinan como yo. Sí. Muchos españoles que no han salido a la pues calle. Pues entonces no tienes ningún problema en escucharme tú a mí. Si muchos opinan como tú, escúchame tú a mí, que no tendrás ningún problema. Pero Javier, Maribel, por favor, se lo pido por favor, porque si no, no avanzamos. Ayer dijeron en el PP antes de venir, vete y no deja hablar a nadie a ver si así impones el criterio. Mira, es una broma, pero en fin, Maribel, mira, con 5.200 millones de euros menos, no es posible. No es posible, 30.000 maestros menos. Y tú me dices, ¿qué es lo que están buscando ustedes, el Partido Popular? Que se han quedado solos, que nadie les apoya, no le apoya ni siquiera la Iglesia en esta reforma. Y todos los partidos políticos, todos los sindicatos, todos los agentes sociales les han dejado solos con esta ley. Pero eso podría ser lo menos importante. Allí donde va a haber, solo con esto, allí donde va a haber, son miles de españoles los que salen a la calle a manifestarse en contra de él. ¿Algo habrá hecho mal? No, claro. Nicolás también me pide la palabra, pero brevemente, Nicolás. Sí, yo voy a ser bastante... Maribel dice que no hablemos de ver. Es que yo quiero hablar de ver. Solo el PP respalda la ley. La ley, habla de la ley. Impone su ley. Y lo que estoy hablando es de la ley. Eso. Nosotros hemos estado sobrados de leyes en nuestro sistema educativo, desgraciadamente. Y lo que queremos es una ley. Que la LOE era una buena ley, que había que seguir analizando y valorando. Lo que no es de recibo es que se haya impuesto el PP la ley, la LOMCE,
porque la idea que tiene es que ya que no pudo en la anterior legislatura en que estuvo gobernando sacar su famosa ley, quiere sacarla ahora cuando sabe que está muerta. Cuando sabe que está muerta. Sabe que desde que gana otros partidos mueren. ¿Tú estás contento con el índice de repetidores de Canarias? No, ¿Estás pero para eso contento? hay que hacer una ¿Estás ley. contento? Por favor. Entonces, ¿cómo es que...? No se van a poner de acuerdo. No Ya estamos cada contentos uno con el gobierno ha de puesto Rajoy. su Yo opinión solo quería decir una postilla, si puedo. Pero la postilla de 10 segundos. 10 segundos. Porque ha sido el único... Venga, por 10 segundos. Quedan 9 ya. Es insólito que todos hayamos estado de acuerdo en el Congreso de los Diputados que en la próxima legislatura, lo único que se cuando el puede hacer. Partido Popular no esté en el gobierno, se modifica la ley. Vale. Esto no ha pasado nunca. No, señor. Bueno, se acabó, no, se acabó. Es una Me van a hacer caso ahora, sí, es ¿no? una postura Maribel, de acabar con Maribel, el PP. Es Maribel, una postura claro. política. Maribel, Sí. Vamos a cambiar de asunto, Política. Lo contaba antes nuestra No compañera me gusta el Emilia. argumento y lo cambio. A ver, señores. Perdón. Vamos a hablar de otro asunto que destacaba también nuestra compañera Emilia. Se aprobaba esta tarde en ese Consejo de Gobierno aquí en Canarias, la moratoria turística. Hay mayor libertad para la construcción de los hoteles de 4 estrellas en Canarias. ¿Cómo lo ven, Pedro Quevedo? ¿Es una buena medida esta? Vamos a ver, yo no, como he oído así lo que ha dicho Domingo Berrier, el consejero, así por encima, yo la verdad es que vaya testarudez en hablar de calidad y no hablar de estrellas. Qué manera de liar las cosas, pero si aquí todos nos entendemos hablando de los hoteles, de las calidades de los hoteles de acuerdo con las estrellas. Yo espero que esté diciendo lo que yo creo que está diciendo. Vamos a ver, en Gran Canaria hay la siguiente propuesta, bien sencilla. Estamos de acuerdo con una ley turística que actualice, que racionalice el sector, y eso debe hacerse en cada isla de acuerdo con su modelo. Hay diferencias en Lanzarote, las hay también en Tenerife, por ejemplo, en la zona del Puerto de la Cruz y con razón, etcétera, etcétera. Y en Gran Canaria, lo que dice el sector es, mire usted, donde tenemos que crecer esencialmente, en donde haya que crecer, es a través de los hoteles de 4 estrellas. Esto es lo que hay encima de la mesa, tan sencillo como eso. Bien. Y añadimos en Nueva Canaria, con límites cuantitativos, nosotros no estamos dispuestos a que se pueda estar construyendo lo que se quiera y cuando se quiera, que creemos que es un acuerdo al que se ha llegado por nuestra presión, y lo hacemos en los terrenos que están calificados para ello y hacemos la renovación de la planta alojativa obsoleta a través de 5 estrellas, los que quieran, pero de 4 estrellas mayoritariamente, porque es lo que dice. A ver, Nicolás, ¿cómo ve ese anuncio hecho hoy por el consejero Berriel? Bueno, yo creo que lo que hace el gobierno hoy es cumplir el mandato que se le había dado desde el Parlamento del grupo de gobierno, los grupos que apoyan al gobierno, el PSOE y Coalición Canaria, en relación con que había que sentarse, evaluarla y tomar una medida que es la que se acaba. Yo no la conozco en profundidad porque no he tenido tiempo de leerla ni de analizarla, pero lo que sí estamos nosotros de acuerdo es que no se puede continuar ocupando suelo, que por lo tanto hay que pararse en ese sentido, y lo que está claro es que se haga ya ello lo que ahora tenía el mandato que tenía del Parlamento, el Gobierno, de permitir la construcción de esos hoteles de 4. Maribel. A mí me parece muy bien, era una reivindicación que tenía Gran Canaria. Yo creo que el modelo de cada isla sabe lo que quiere cada isla y lo que le conviene y a qué turismo se dedica, y por lo tanto este gobierno desde el minuto 1, aparte de que no ha hecho nada en 4 años, lo que ha hecho es meter la pata continuamente, porque primero se crea una moratoria, después dicen que no pueden construir de 4, ahora da marcha atrás y dice que sí porque la presión ha sido muy fuerte. En fin, yo creo que menos mal que se terminan ya y se van. Javier. Menos mal que la anterior consejera ya no está y además ha cambiado de partido, porque lo único que hacía en la cuestión turística era viajar a China y a Estados Unidos. A China fue tú, lo de consejera de educación. Pero Maribel, hoy estás muy Maribel, contona, Maribel. A China fueron los de educación. Maribel. Hoy estás muy viajes. contona, Un poco complicado esta noche, Maribel. Hoy no hay Venga, manera, Javier, venga. Pero ¿cuánta gente ha ido a China? Hoy llega a casa y va a tener que tomarse algo, porque así no puede ser. Un montón de gente a China, empezando por los tuyos. Venga, Te Javier. dijeron que no me dejaras Concluimos. hablar, claro. Bueno, a China también ha ido Rajoy 3 veces ya en un mandato, 3 veces en este mandato desde que es presidente. Rajoy lleva 3 años nada Maribel, déjame más. Y terminar. ha sacado el país de la crisis. A ver, Maribel, Sí, si no nos salimos de aquí, Eso Maribel. no se lo cree absolutamente Venga. nadie que está viéndonos. La gente que nos ve, sí. Pero me vas a dejar hablar. Es que a ti te dijeron el PP, no dejes hablar a Javier, porque es que convence a la gente y tú tienes miedo de que les convenza. No. Oye, si no tuvieras miedo, me dejarías hablar. Si no me tuvieras miedo, me dejarías hablar, pero no sé qué tienes tú conmigo, que no me dejas hablar nunca. Venga. No hay manera. Venga, Javier, vamos al grano, venga. Vamos a ver, a mí me parece muy bien que hagan las reformas que estimen convenientes, pero aquí hay 2 cosas que hay que poner sobre la mesa, sí o sí. Uno, vincular esta reforma a la creación de empleo, fundamental para Canarias.
Yo estoy de acuerdo con lo que han planteado de los hoteles de 3 estrellas, de 4, de los modelos insulares, pero hay que vincular esas licencias a la creación de empleo. Y 2, creación de empleo de calidad. Porque vayan a los hoteles de 5, de 4 o de 3 estrellas y hay gente trabajando 13, 14 horas por 600 o 400 euros. Y eso es intolerable en un territorio que queremos vivir del turismo. El empleo de calidad y las inspecciones para aquellos que reclaman esas categorías de 4, de 5 estrellas, los modelos turísticos y demás, que mayoritariamente son empresarios que ni siquiera son de aquí, que hagan el favor y que se les hagan los controles necesarios para que el trabajador tenga las garantías de que tiene un trabajo de calidad y que se le paga lo correspondiente. Bueno, cambiamos de asunto. No, pero tú quieres, déjame Maribel, una cosita solo. esta vez voy a ser malo contigo porque no va a poder ser pero posible. Él quiere muy Maribel, poco, no va a ser él posible. quiere muy poco a la gente canaria porque él habla de calidad y de Maribel, empleo y no hablamos inglés y los alumnos no saben inglés. No, la culpa Entonces, de los canarios. claro, vas de mano de obra barata. La culpa de los canarios. No vamos a abrir el debate, vamos a otro debate. Emilia me va a echar una mano. Emilia, vamos con otro asunto. Falta nada Ya para las hemos visto elecciones en mayo. Que en sanidad y en educación no se ponen de acuerdo, casi se ponen de acuerdo en la ley de modernización turística, por lo menos que era una a ver si en el siguiente tema se ponen de acuerdo. Una buena acción, vamos a ver si con este tema se pongan... A ver si lo conseguimos. Enseguida siguen hablando, tenemos que hablar, como decía Eugenio, de elecciones. Quedan menos de 5 meses para los comicios autonómicos y los partidos apuran los días para elegir a sus candidatos y elaborar las listas. Ya conocemos algunos nombres. Por ejemplo, Coalición Canaria ha apostado por Fernando Clavijo y los socialistas por Patricia Hernández para encabezar las listas para la presidencia del gobierno. Nueva Canarias lo decidirá en marzo, pero en principio todo parece indicar que estará encabezada por Román Rodríguez. Y el Partido Popular todavía es una incógnita, aunque suenan algunos nombres en las quinielas, por ejemplo, el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, la delegada del gobierno, María del Carmen Hernández Bento, y el secretario general del Partido Popular, Asier Antona. A lo mejor nuestros invitados nos dan alguna nueva pista. Enseguida les vamos a preguntar. Como no sé. Como hemos visto, pues ya se va deshojando la margarita, pero todavía hay muchas incógnitas que resolver y sobre la mesa varias cuestiones también, entre ellas cómo debe aplicarse o qué código deontológico debe aplicarse a la hora de elaborar las listas electorales. Bueno, pues ya hay algunos partidos que ya han puesto la primera piedra en esta materia, ¿no? Bueno, pues esa es la pregunta que ha lanzado nuestra compañera Emilia. ¿Cuál es el código que debe tener cada partido político a la hora de elaborar sus listas electorales, señor Quevedo? Vamos a ver, yo creo que el código deontológico, un código deontológico es un código ético y de comportamiento. Y a nosotros nos parece en Nueva Canarias que lo primero que tiene que ocurrir, el primer lugar donde hay que ser democrático y en el debate y en la discusión libre tiene que ser dentro de las organizaciones políticas. Si eso ocurre y los acuerdos se toman democráticamente y con todas las garantías, quien salga será aquellos que más se lo merezcan a juicio de los que trabajan y creen en una idea para que defiendan esa idea. Las restricciones, desde luego, miren, nosotros estamos completamente en desacuerdo que sea el sistema judicial el que haga las listas de los partidos políticos. Una imputación no es una condena. Nosotros no tenemos este caso, no los tenemos, pero tenemos que adelantar que a nosotros nos parece que jugar con este tipo de términos al final se le acaban volviendo en contra a casi todo el mundo. Por lo tanto, nosotros pondremos en la mesa, encima de la mesa, los nombres de las personas que creemos que representan bien lo que quiere transmitir Nueva Canarias a la sociedad, que creemos que lo hace con criterios éticos y con una honradez contrastada. Y si después se producen acontecimientos de otra naturaleza, que son en este caso extrapolíticos, están en el plano judicial, mientras no haya una acusación formal y una condena, nosotros no vamos a estar jugando con esos términos, porque después hay gente que anda haciendo el ridículo, como se va notando, para adelante y para atrás con lo mismo. Nicolás Gutiérrez, ¿comparte usted el criterio, lo que acaba de exponer el señor Quevedo? Bueno, sí, nosotros ahora dentro de la coalición estamos trabajando lo que es el Código Ético, está ya en el Consejo Político Nacional y se están viendo, analizando y recibiendo las aportaciones de todos los consejos políticos insulares. Nosotros creemos que es un tema muy delicado y es un tema que es cierto que hasta que no existe una condena, las imputaciones todos tenemos presentes y que ha afectado a muchos miembros de mi partido, el caso IFEC creo que se llamaba, en que tuvieron personas durante 16 años
imputadas y al final, cuando sale el juicio recientemente, salen libres todas ellas. Por lo tanto, creemos que tiene que haber unos hechos demostrados y unos hechos juzgados para poder decir y decidir si una persona puede desarrollar una vida pública o no puede desarrollarla. Nosotros estamos de acuerdo en que aquella persona que está condenada no puede estar en la vida pública. Por lo tanto, defendemos y estamos a la espera de que nuestro código ético salga a eso. También somos partidarios, muchos de las personas que estamos trabajando en esto, de que la ley estatal también fije o ponga un marco en referencia a estos códigos éticos. Lo acaba de apuntar el señor Gutiérrez. Maribel, le pregunto, ¿cree usted que valdría un código ético para todas las formaciones políticas o cada una la suya tendría su propio código? ¿Qué sería lo mejor? Yo creo que la sociedad, la política ha cambiado mucho, afortunadamente. La población civil es fuerte, está fortaleciéndose, ya no tiene miedo, porque tenemos una democracia muy joven nosotros en España, no tiene miedo a coger el poder, a decir lo que tiene que decir, y el político no tiene que ir de artista de cine en prime time, es que el político tiene que gestionar el mandato de los ciudadanos, no es que él es un personaje importante. Eso ha cambiado afortunadamente ese concepto. Yo creo, como dice Nicolás también, o como dicen todos en la mesa, que hay que ser honrado per se. O sea, es que el código ético no, lo pones porque no sé, hay que marcar de alguna manera el camino para detectar el que no es honrado, ¿no? El que no actúa con honradez. Pero a veces también hay, como decía él en el caso ICFEN, han sufrido muchísimo, me acuerdo de Víctor Díaz con el tema de los cursos y todos estos años que no le devuelve nadie de su vida para termiar siendo inocente. A mí eso también me parece injusto. Javier. Empezando por lo último, seguramente tendrán razón, pero y diciendo, oye, pues hay una sentencia firme y los del IFEN han sido absueltos, pero los 8.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, no aparecieron. ¿Esto se resuelve con un código ético? No, no. Lo peor que nos puede pasar a los partidos políticos es negar la realidad de la sociedad. Y la sociedad no quiere en listas electorales, ni en candidaturas, ni en cargos directos e indirectos de la política a personas que han metido la mano en la lata del gofio. Y da igual el color político. Y como se tolere, se permita, se mire para otro lado, se justifique directa o indirectamente, lo terminarán pagando en las urnas. Cualquier persona que esté acusado, no de una cuestión administrativa, sino de una cuestión de haber metido en la mano la lata del gofio, esté demostrado o no, que abandone el cargo público, porque este no es un cargo de funcionario para toda la vida. Usted abandona el cargo público, demuestra su inocencia y luego puede volver. Ah, no, yo me quedo en el cargo público hasta que se demuestre mi inocencia. No, mire, usted se va y cuando tenga demostrada la inocencia, entonces vuelve. Porque lo peor que le podemos hacer a la política en estos momentos en los que se vive es darle herramientas o armas o argumentos a aquellos demagogos que vienen por detrás diciendo que todos somos iguales. Y no somos todos iguales. En la política todos los que estamos en esta mesa y muchísimos más son honrados y viven de su sueldo. Pero 4 golfos que los hay en todos los partidos, lo que hay que hacer es ponerlos en la puerta de la calle. ¿Y esto cómo se resuelve? Con una ley. Porque si no empiezan las excusas de los primos y los cuñados. Y los partidos políticos que tengan y tengan sobresueldos a la calle. Aprovechando que es mi primer día, voy a ver si le saco un titular y si es generosa Maribel Oñate conmigo. ¿Ya sabe cuál va a ser el candidato o candidata de su partido a las próximas elecciones en Canarias? Yo soy muy disciplinada en mi partido. ¿Y por qué tardan tanto? ¿Por qué tardan tanto en elegirlo? Porque nosotros tenemos una forma de hacer las cosas, cada partido elige la suya, nosotros tenemos ahora un congreso y nos ha dado buen resultado, esperar casi al final. Y por otro lado, también se me preguntado de otra manera, ¿cuál es su candidato preferido? ¿Favorito? Soria. ¿Cuál sería el suyo? Soria. Mi marido. ¿Su marido? Lo ve como candidato del Partido Popular. También te voy a decir, es una broma. Te voy a decir una ya cosa. Lo había cogido. Te voy a decir una cosa. Yo creo también que la sociedad está muy cansada, con muchas dificultades, y Javier defiende mucho esos temas, de no poder llegar a final de mes, de tener el agua que no se puede pagar, para vernos a todos hablando siempre de, en muchos meses, como le pasaron en Cataluña, que han adelantado elecciones, hasta septiembre va a estar la sociedad catalana pendiente de las elecciones, y no se puede, porque tienes que gobernar. Maribel, tenemos ya poco tiempo, nos queda Yo te puedo contestar la pregunta Javier, de Maribel, ¿eh? No tenemos tiempo, bueno, sí, la sabes cuál es. Soria, por orden y mandato dedocrático de Rajoy. ¿Me lo apunto? Apúntatelo. A mí Soria me parece un la acaba de publicar fantástico. El Diario Público. Bueno, tenemos que acabar este invite de este primer invite del año, evidentemente, Emilia, mirando a Francia y ese gesto de solidaridad a nuestros compañeros, porque fue brutal lo que ocurrió este fin de semana con un medio de comunicación, ¿no? Esta semana, quiero decir. Sí, efectivamente ha pasado pues prácticamente unas semanas del brutal atentado cometido contra la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ya Al Qaeda en Yemen ha reivindicado en un vídeo la
autoría del atentado por los insultos a Mahoma. En ese vídeo además amenaza, entre otros, a España, mientras los supervivientes pues, han sacado una nueva tirada de la revista. Han superado los 3 millones de ejemplares. Se agotaron en apenas una hora. Lo están viendo ese ejemplar. Bien, pues este crimen ha reabierto el debate de la seguridad. Por lo pronto, España ha subido a nivel 3 de seguridad. La última vez que estuvo en este nivel, en nivel 3, fue en la proclamación de Felipe VI. Pero, ¿qué medidas hay que adoptar? Voy a preguntar a la mesa, señor Quevedo. Ese nivel 3 que aporta un protocolo, unas medidas, ¿hay que aumentar esas medidas? ¿Qué medidas se pueden aumentar? ¿Qué se pueden Vamos a ver, aplicar? yo creo que hay un límite con el que hay que ser escrupuloso, que es el límite de Señor la Quevedo, libertad. perdone que le interrumpa. Pero es que eso no se puede contestar así, ¿eh? Solo tenemos medio minuto y solo queremos un titular de cada uno de lo que ha ocurrido en Francia. ¿Cuál sería su titular? El que no traspase el límite de atentar contra la libertad de la mayoría para defendernos de unos supuestos, ya veríamos, riesgos. Maribel, titular. Yo creo que no hay libertad sin seguridad. Nicolás. Libertad de opinión, y yo creo que aquí en España a veces también nos olvidamos a veces que hemos tenido aquí una revista satírica el jueves que ha sido cerrada en muchas ocasiones porque no existe la libertad de... O no se contemplaba 10 segundos. Sinvergüenzas, canallas, no tienen perdón. Bueno, pues con estos titulares nos quedamos en este primer debate, en este primer envite del año. Agradezco enormemente tanto a Pedro Quevedo como a Javier Abreu, a Maribel Oñate y a Nicolás Gutiérrez su presencia esta noche aquí en el envite. A ti también, Emilia. Muchas gracias por ayudarme a hacerlo tan fácil. Y a ustedes les emplazamos al próximo jueves para que tengamos más tiempo para debatir de lo que ocurre aquí en Canarias. Buenas noches. Gracias.